México. Edificios de oficinas, parques y calles limpias para pasear e ir de compras. Es la imagen que muchos habitantes tienen de la gran Ciudad de México. Pero raras veces uno se para a pensar dónde acaban los miles de toneladas de basura que a diario recogen cientos de barrenderos y camiones. ¿Quién y cómo se ocupa de este problema y hasta qué punto afecta a la población y al medio ambiente? El corresponsal de RT, Luis Francisco Soto, entrevista a los que trabajan en la recogida y separación de residuos y trata de averiguar cuán eficaz es el proceso de reciclaje y si este basta para gestionar la enorme cantidad de basura que se genera día tras día. La Ciudad de México es una de las entidades que más residuos sólidos genera. Cada día se producen más de 13,000 toneladas de basura, con acciones tan simples que llegan a pasar inadvertidas en la vida cotidiana. Pero ¿qué pasa con los residuos que generamos cuando ya no están a nuestro alcance, tras habernos deshecho de ellos? En el mejor de los casos, un porcentaje es recolectado y trasladado a plantas de tratamiento. El resto, si no acaba en la vía pública o en otros lugares, termina en sitios de disposición final, lejos de la vista, pero también de la preocupación de los habitantes de la capital mexicana. Suena más sencillo de lo que en realidad es desplazarse a rellenos sanitarios, basureros a cielo abierto o sitios de disposición final, al menos en la periferia de la Ciudad de México. Una travesía como la que dimos en un par de ocasiones es la que todos los días hacen camiones recolectores de basura que manejan decenas de kilómetros alejados de la urbe para llegar a depositar los desechos en zonas marginadas, suburbanas y con escaso o nulo acceso a servicios públicos. Ahora me encuentro a las afueras del relleno sanitario Bicentenario en la colonia Los Ailes, municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. Las instalaciones que se encuentran a mis espaldas fueron concesionadas y operan de manera privada por la empresa Terza del Golfo, de manera tal que no tenemos acceso al interior de este recinto. Sin embargo, a nuestras espaldas estas montañas de basura llegan todos los días, las 24 horas, día y noche. No es para menos porque en realidad aquí se destina el 25% de los residuos que son generados en la Ciudad de México. Cintia se mudó desde hace unos años a la colonia Los Ailes con su esposo e hijos, ya que era la opción más accesible dadas las difíciles circunstancias en las que se encontraba. Sin embargo, lo que creyó que sería el sueño de tener su casa propia, terminó convirtiéndose en pesadilla. ¿Cómo les afecta en su vida cotidiana el estar a las faldas de este relleno sanitario? Pues personalmente yo cuando llegué aquí hace 4 años me dio hepatitis. Al mes que llegué me dio hepatitis tipo A y yo no sabía qué tenía. Ya fue que me hicieron la prueba y me dio hepatitis. Es una enfermedad que no se puede controlar. Entonces, pues sufrí bastante. Ahora, gracias a Dios salimos de eso. Y mis hijos han enfermado mucho de tos, de sus manos están resecas. Así de extrema cara, una marca en específico, sus manitas están muy resecas, les salen granos. Y pues siempre están enfermos de la diarrea por el polvo. Hay otros casos como el de Gela, quien además no quiso revelar su identidad. Ella vivía en una de las colonias vecinas del relleno Bicentenario y se mudó a Los Ailes esperanzada con evitar tanta exposición a los residuos, que desde entonces ya era una molestia para su familia, principalmente sus hijos. Sin embargo, el golpe de realidad paró en seco sus aspiraciones de mejorar su calidad de vida. Ya con el tiempo me di cuenta que es demasiado pues un mal para mis niños, porque están pequeños y a ellos es a quien más les ha afectado. Porque pues ya sea dentro de la casa, tengo que cerrar puertas, ventanas, todo para que el olor no llegue adentro. Y muchas veces me pongo a pensar la gente que tiene casas con lámina. En la noche a veces el olor es súper fuerte y digo, ¿cómo pueden dormir de esa manera?
Pero también hay quienes han normalizado, por costumbre o resignación, las dificultades de convivir con un entorno hostil, como Tomás, un maestro albañil que llegó a estas tierras atraído por lo accesible de los precios. Costos flexibles, el ya no tener que pagar renta, pero sobre todo, el asentar aquí una nueva cartera de clientes, lo llevaron a pasar por alto las complicaciones de vivir a las faldas de un reino de basura. Cuando hace aire sí apesta, sí apesta. Que hace aire que se viene, sí, se siente. Con ganas de irse uno. Y sin embargo se mantiene aquí. Pues sí, pues ¿qué hago? ¿Para dónde me voy? No tengo a dónde. Tengo que estar aquí. ¿Y qué tal con el ruido? Porque entendemos que a las 24 horas del día están operando las máquinas y llegando camiones a dejar basura. ¿Algún problema, alguna queja con el ruido que le afecte también a usted? No, pues no pasa de que no se duerma uno y ya. Este relleno sanitario fue inaugurado en el año 2010 en una superficie de unas 47 hectáreas para una colonia irregular en la que hoy en día habitan poco más de 2.300 personas que se encuentran expuestas a toda clase de residuos que les perjudican. Uno de los puntos en los cuales podemos constatar este fenómeno tiene que ver con los lixiviados, que es este líquido orgánico que al final es un remanente pues, de los mismos residuos que son depositados en este lugar. En teoría, los estudios y también las investigaciones indican que tendrían que estar filtrándose para evitar que estos líquidos lixiviados toquen la tierra, el subsuelo y lo contaminen, así como también puedan llegar a trastocar incluso recursos hídricos que podrían estar debajo de nuestros pies. La realidad que encontramos en el sitio fue completamente distinta. El estado en el que se encontraba y el olor que de ahí emanaba eran algo francamente indescriptible. Oficialmente cualquier relleno sanitario tiene que cumplir una lista de requisitos para operar, como garantizar la extracción o el control del biogás con toda la infraestructura para su debido tratamiento. Hice una denuncia sanitaria, vinieron a inspeccionar, pero yo no tuve los resultados de esa dicha denuncia. Personalmente he hablado con el encargado del relleno sanitario, pero pues él no me da una respuesta. Yo a lo que estoy solicitando es que me ubiquen de mi terreno o literalmente me paguen mi terreno. Yo sé que a lo mejor no me van a pagar lo que me costó, porque pues esto ya está devaluado. Esos terrenos no valen lo que nosotros pagamos. Me afecta mucho, pero pues a ellos no les importa. Hay una especie de inventario de rellenos sanitarios o en general sitios de disposición final de los desechos, de los cuales apenas el 14% cuenta con la capacidad o la infraestructura para evitar la filtración de los lixiviados hacia el subsuelo y de manera consecuente incluso puedan contaminar la tierra o algunas fuentes de agua que pudieran existir. De la misma forma, apenas el 10% tiene capacidades para evitar la fuga del biogás hacia la atmósfera que después contamine el aire que incluso estamos respirando a consecuencia del maltrato de estos mismos desechos. La basura debería cumplir un ciclo que a grandes rasgos se resume en su generación, separación, recolección, transferencia y disposición final. Sin embargo, ese ciclo es, en la mayoría de las ocasiones, transformado en un círculo vicioso que inicia en los hogares. Una labor súper importante relacionada con el manejo de los propios residuos sólidos que generamos en nuestros hogares tiene que ver con la recolección de la basura. Para ello, en ocasiones hay servicios como los camiones que se encuentran a mi espalda que, pues se encargan de ir recolectando la basura que las personas van generando en sus hogares. Destinan superficies, perímetros específicos a los cuales pues van recorriendo con este camión tocando una campana para llamar a las personas a salir y a entregar los residuos que van generando y que son depositados en este camión separándose en un espacio para los residuos orgánicos, otro para los residuos inorgánicos, aunque esta es una práctica que no siempre se cumple, ya que este hábito no es costumbre entre todas las personas el separar la basura, lo que en ocasiones vuelve más compleja esta labor. Aurelio ha trabajado durante 4 décadas como recolector de basura en la Ciudad de México. Nosotros tiramos en trailers. Sí. Y los trailers ya se encargan de ir hasta los tiraderos, a donde los repartan, a donde se vaya a reciclar alguna pepena o a relleno de algunas barrancas fuera de aquí de la ciudad. Entiendo. Porque ahorita ya aquí dentro de la ciudad o en el estado, ya esos tiraderos ya se terminaron.
Nosotros íbamos hasta los tiraderos antes, ahora ya no. Claro. Ahorita ya los servicio. trailers están yendo hasta Meca, creo que a tirar, y ya es un retiro muy largo, ¿no? Claro. ¿Por qué será? Porque ya no hay espacio donde Ya llegar. no hay espacio aquí en la ciudad, ya no, aquí adentro de la ciudad ya no. Tiene que salirse a los... Y cada vez es al más estado. lejos porque también los lugares a los que antes iban se van Claro, acumulando, ya se van llenando. Ya se llenaron, ya se cerraron, ya ese lugar ya se cerraron. Para conocer de primera mano cómo se trabaja una jornada recibiendo la basura de casa en casa, escarbando entre bolsas e interactuando con su contenido, y siendo consciente de lo que la gente tira, me trepé al camión recolector y fue ahí que Juan, otro de los recolectores, me compartió algunas anécdotas de su trabajo. Sí, sí ha pasado que te llegas a encontrar a lo mejor un anillito, unos aretitos, algo que te sirva, sí. Sí llega a pasar que tire la gente. A lo mejor se descuida, ¿no? No sé, pero pues llega la fortuna que nosotros podamos ¿De su encontrarlo. experiencia la gente es desperdiciada en ocasiones también? Bastante, la verdad, sí. Hay mucha gente muy desperdiciada. En cuestión de comida, sí. Si a un mal tratamiento de la basura sumamos la casi inexistente cultura de separación doméstica, por descontado hay dos factores que explican el estado en el que se encuentran sus paraderos. En teoría, la diferencia entre un relleno sanitario y un basurero a cielo abierto es que el primero está diseñado para confinar, almacenar y disponer los residuos sólidos con el menor impacto posible, mientras el segundo perjudica la salud y el ambiente por acumular residuos de manera indiscriminada. Para investigadoras como Elizabeth Vega, el problema inicia mucho antes, desde la noción generalizada que se tiene de los desechos. Que se tiene que ver como un residuo y no como una basura. ¿Cuál sería la diferencia entre estos dos términos? Que a un residuo se le puede sacar un valor económico, o lo puedo reutilizar, o lo puedo compartir con alguien más para que le dé un segundo uso. Y la basura, finalmente, nosotros le damos como ese valor negativo, o sea, ya no me sirve, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay muchos niveles en donde tendremos que modificar también nuestras creencias y nuestros hábitos que tenemos de consumo. La académica sostiene que la basura debería ser una preocupación que pase por el radar de la salud pública, el medio ambiente y también la economía circular, no solo reutilizando residuos, sino también aprovechando la descomposición de los desechos que ya no tienen uso reciclable. Un buen relleno sanitario planeado tendría que estar, sí, cuidando lo que entra, las cantidades que entran, bien diferenciadas, capturando esos gases de efecto invernadero y darle el beneficio económico, que es la parte central que yo te decía. Además, ¿no? El 80% de los rellenos que existen en México se podrían convertir en un negocio, porque todo lo que se genera de estos gases tú lo puedes convertir en lo que quieras, o sea, biocombustible, por ejemplo, para vehículos, o lo puedes convertir en energía para que lo utilicen en las escuelas, en la misma comunidad. En sentido similar coincide el consultor sanitario Jorge Sánchez, que durante varios años se ha involucrado en la crisis de la basura, ubicando los puntos en los que el manejo de residuos se ha quedado corto. El tema de los residuos sólidos no es solamente ambiental, es un problema social, económico, político, de tecnologías, de instituciones. Entonces, si uno lo mete en la agenda ambiental, es como si le pusiera una camisa de fuerza. Sí. O sea, no puede moverse más que el margen que le da el componente ambiental. De salud, sin duda. De hecho, pues todas las instituciones que yo conozco en América Latina que son cabeza de sector para el manejo de residuos, que son ministerios fundamentalmente, nacieron, como en México, de las instituciones de salud. Mientras el potencial de todo este universo sigue sin ser explotado por completo, decidí visitar una comunidad de pepenadores en un basurero a cielo abierto a las afueras de la ciudad. Por generaciones han vivido de lo que la sociedad se ha desprendido para comercializarlo, reutilizarlo y construir una pequeña colonia a la que me invitaron a recorrer para conocer sus huertos, sus capillas, biblioteca, juegos, baños y hasta vestidores donde se cambian de ropa quienes llevan el sustento a casa de lo que rescatan aquí todos los días y es botado sin ninguna clase de control. Como pepenadores somos una pieza importante
tanto para el gobierno, porque nosotros vamos separando todo lo que la gente tira. Nosotros tenemos que separar todo y recolectar lo que más se pueda para que esto no este tiradero no se llene rápido y que se vuelva a cerrar otro más. Es lo que nosotros no queremos. Ese es nuestro trabajo día con día, de que esto no se cierre. Por eso estamos trabajando, se limpia la basura, se tira, se colecta lo más que se pueda para que esto sea menos contaminante para el medio ambiente y que se genere menos contaminación. Oscar, que se encargó de mostrarme la forma en la que se han organizado para levantar este lugar en medio del tiradero, me ha hecho ver que muchas de las cosas que llegan a este sitio como residuos, causando daños como los que ya hemos visto, en realidad podrían tener más de un ciclo de vida. No sé qué se han encontrado de cosas increíbles por acá. Cosas increíbles, bueno, pues prácticamente todo es increíble aquí. Aquí todo tiene un uso, todo le encontramos la forma de darle una segunda manita de tenerlo en el espacio. Y pues, no sé, a lo mejor muebles que les das una manita de gato y ya queda. Ya sea para casa o para vender y sacar ahí un dinerito también, ¿no? Tener un ingreso. Sí, como las llantas que ya estamos haciendo unos silloncitos que apenas nos estamos haciendo las cosas. Comida, ropa, juguetes, artefactos y dispositivos electrónicos, muebles y material reciclable son algunas de las cosas de valor que las y los pepenadores rescatan todos los días para evitar que se descompongan y entren en un estado de obsolescencia que además emita una huella de carbono en sitios como este. La idea sería que nada se fuera a los rellenos sanitarios, que no existieran ni los tiraderos, nada, o sea, que todo se reutilizara y que nosotros aprendiéramos a hacer la composta desde casa. Entonces te digo, pues sí hay algunos lugares en donde se planearon, no se les dio, digamos, el tratamiento completo en el sentido de que sí, incluso instalaron las tuberías para capturar los gases, que son gases que se conocen como efecto invernadero, básicamente es metano y CO2, en mucho mayor proporción el metano. Se genera por la degradación de todos los desechos orgánicos, empieza a haber esta emisión de gases. Y lo que eso también genera es una temperatura muy alta. Tan solo en la Ciudad de México y el Estado de México aportan entre un 25 y 30% de los residuos sólidos urbanos de todo el país, pero es la segunda de estas entidades sobre la que recae el mayor peso. El Estado de México está siendo la entidad que está generando una mayor huella de carbono. Y es la entidad que genera una mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Y muchas veces ni siquiera es de las y los habitantes del Estado de México. Es como si fuera un patio trasero de lo que se genera no solo ahí, sino en la capital mexicana. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que pues ya no hay más espacio, pero a mí me parece que Bordo Poniente todavía tenía espacio. No debió haberse cerrado. Y no nada más eso. Debió haberse complementado con infraestructura para la valorización de los residuos. Solicitamos una entrevista para conocer la visión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales respecto a esta situación. Sin embargo, respondió este equipo solo con una carta, asegurando que la solución a este problema se basa en generar menos basura, haciendo hincapié en que es responsabilidad de los municipios principalmente y de la ciudadanía. Mientras pepenadores, recolectores y empleados de limpieza, todos ellos trabajadores de a pie de lo que podría llamarse la industria de la basura, ya se encargaban desde tiempo atrás de aprovechar la economía detrás de la generación de residuos. Hoy en día instituciones públicas están empezando a incursionar de manera tardía. ¿Y qué hacer con las montañas de basura que se acumulan con los residuos que todos los días generamos, tan solo hablando en el tema específico de la capital mexicana? Para ello, el gobierno de la Ciudad de México construyó 2 nuevas plantas de selección y transferencia de los residuos que generamos todos los días y así también evitar que terminen, valga la redundancia, en sitios de disposición final. Bueno, aquí vamos a estar precisamente hablando
en la planta de selección y transferencia en la alcaldía Gustavo Amadero, al norte de la Ciudad de México, para que nos cuenten sobre la relevancia de que existan este tipo de lugares. Como si se tratase de una visita por una enorme fábrica, la planta de selección, que al menos el gobierno asegura es la más grande de Latinoamérica, nos abrió las puertas para conocer el trabajo automatizado y manual que se le da a miles de toneladas que llegan los 365 días del año. En la Ciudad de México, aparte, nada más existen 2 plantas. Ok. Que es la que está en Azcapotzalco y esta que es nueva, Gustavo Amadero. De acuerdo, son las únicas 2 de su tipo. Sí, de este tipo. Y reciben de toda la Ciudad de México, me imagino, o nada más de sus respectivas alcaldías. Tenemos nuestros, yo aquí tengo nuestras transferencias, estaciones de transferencia. Claro. Tenemos de Iztapalapa, de Benito Juárez, de Cuauhtémoc, de Gustavo Amadero y Venustiano Carranza. Aquí empieza todo, digamos, esta es la zona cero, ¿no? Aquí llegan, ellos llegan aquí y tiran. Entonces, ese es el payloader. Ese empuja la basura y la empuja para que nuestra retroexcavadora alimente nuestras líneas. Claro. Y a través de ahí inicia ahora sí todo el proceso de separación. Muy bien. Entre bandas distribuidoras, tinas de residuos, compactadoras, máquinas de emplayado y demás tecnología, en esta planta se procesan 1.200 toneladas de basura al día. Parece una tarea interminable, ya que cada 18 segundos la retroexcavadora alimenta a las máquinas con cientos de kilos de basura que una vez distribuidos y separados son destinados a reciclaje, composta, para su quema como combustible de hornos cementeros y el sobrante mandado a rellenos sanitarios. Si no existieran este tipo de plantas, todo sería en bruto a sitios de disposición si no existieran. Si no existiera esta planta. Wow. Y como puedes ver, sí se le saca bastante a la basura. O sea, no se manda todo, nada más se manda el 27%. Estamos cumpliendo con el 27% para disposición final. Todo lo demás es revalorizable. Claro, ahora únicamente es de la Ciudad de México, ¿verdad? Tal vez lo ideal será que en todos los estados hubiera algo Estaría similar, perfecto. ¿no? Si estuviera en cada alcaldía hubiera una, o en cada estado existiera una planta de esto, la verdad nos los agradecería el planeta. Claro. Ojalá la opinión técnica coincide en que esta política, lejos de actuar como una acción aislada, debería replicarse en el resto del país. Pero eso debe ser una política. No debe ser algo que esté dándose así de manera aislada en 2 plantas. Yo creo que debe ser una política en todo el país. No puede ser que estemos desarrollando tecnología ultramoderna, cada vez más sofisticada, con sensores y demás, para separar lo que la gente junta. Eso es absurdo. No estoy en contra de las plantas, pero me parece que si nosotros separáramos nuestra basura en casa, y no solamente en casa, en nuestros centros de trabajo, en los centros educativos, mucho material no llegaría a los sitios de disposición final. A final de cuentas, sea en el hogar, en los camiones recolectores, en las plantas de transferencia y selección, en sitios de disposición final o en sitios no controlados, la situación del tratamiento de residuos se halla en un punto de inflexión. Mantener el rumbo o dar un viraje total.